La caja de metal verde seguía en el mismo lugar de siempre, debajo de los sacos de invierno, en el fondo del closet de su padre. Martín la reconoció antes de tocarla. Era del tamaño de una enciclopedia mediana, con pintura descascarada en las esquinas y una cerradura pequeña que su padre nunca dejaba, sin seguro. Esa tarde la encontró abierta, la tapa forzada hacia atrás, el mecanismo torcido, como si alguien hubiera metido un desarmador y girado sin cuidado. El olor del cuarto todavía era el de siempre, naftalina, incrustada en la tela de los sacos, madera del closet hinchada por la humedad de décadas, y ese rastro dulzón del agua de colonia barata que su padre compraba en la farmacia del barrio. Ese olor lo devolvió por un segundo a algo familiar. Luego sacó la caja y la puso sobre la cama. Adentro había 3 cosas: un sobre con fotos antiguas, una libreta de ahorro con la última fecha de movimiento en 2019 y un folder manila cerrado con una liga. Martín abrió el folder porque era el único que no reconocía. Los papeles dentro eran documentos notariales, impresos en papel membretado, con sellos en tinta azul. Leyó la primera línea 2 veces antes de entender lo que decía. Transferencia de propiedad del inmueble, ubicado en calle Retama 14, firmada ante notario en marzo de 2020. El nombre del beneficiario era Rodrigo Fuentes Mena, su hermano. Pasó las páginas despacio, como si el ritmo pudiera cambiar lo que encontrara al final. La última hoja tenía 3 firmas en la parte inferior: el notario, su padre y un testigo. El testigo era él, Martín Fuentes Mena, con su nombre completo escrito en letra de imprenta y debajo una firma que se parecía demasiado a la suya. La fecha decía 14 de marzo de 2020. Martín estuvo ese mes en Monterrey, cubriendo el turno de un compañero en la planta. Tenía los recibos de nómina para probarlo. No recordaba haber firmado nada. No recordaba que nadie se lo hubiera pedido. No recordaba haber pisado esa casa en todo ese mes. Dobló los documentos con el mismo orden en que los había encontrado, los devolvió al folder, cerró la liga y volvió a colocarlos dentro de la caja. Bajó la tapa sin forzarla, pero el nombre escrito en ese papel ya no iba a salir de su cabeza. Ernesto tenía 22 años cuando el médico pronunció la palabra linfoma, y su padre asintió como si ya lo supiera. Esa tarde no hubo conversación familiar, no hubo reunión en la mesa. Solo Ernesto en la cocina, hirviendo agua, esperando que alguien le dijera qué hacer. Nadie lo hizo. Rodrigo estaba en Monterrey terminando el primer semestre de ingeniería, pagado en parte con el turno extra que Ernesto hacía los sábados en la ferretería del señor Valdés. La beca cubría la mitad. El resto lo cubría él, aunque nunca nadie usara esa palabra. Cubrirlo. Ernesto simplemente lo hacía, como quien ajusta una canilla que gotea sin esperar que nadie se lo agradezca. Durante 16 años, los martes fueron días de quimioterapia. Ernesto aprendió la ruta de memoria: salir a las 7:40, estacionarse en el nivel 2 del hospital porque el 1 siempre estaba lleno, esperar 3 horas con un café de la máquina que sabía a plástico caliente. Llevaba una revista que su padre nunca leía, pero que pedía igual, como ritual, como si tener algo en las manos hiciera más corta la espera. Ernesto la compraba sin falta todos los martes. En casa, los domingos, cocinaba sopa de fideos con caldo de pollo que empezaba desde la mañana, porque su padre decía que el caldo de sobre tenía un sabor metálico que le revolvía el estómago. Ernesto pelaba el pollo, desengrasaba el
caldo con una cuchara de madera que había pertenecido a su abuela, y servía en el tazón de loza azul que su padre reservaba para esa sopa específica. Las cuentas del seguro médico las llevaba en una libreta de cuadros con tapa verde, comprada en la papelería de la esquina. Cada copago, cada medicamento, cada fecha de renovación anotada con letra apretada y bolígrafo negro. La libreta tenía ya 3 cuadernos de reemplazo. El primero lo había llenado entero antes de que Rodrigo terminara la carrera. Ernesto pagaba también la hipoteca de la casa familiar desde los 26, cuando el padre dejó de trabajar del todo. Lo hacía por transferencia bancaria el primer día de cada mes, antes de revisar su propio saldo. A los 34 años, llegó una oferta de una empresa en Guadalajara. Buen sueldo, el tipo de posición que uno construye durante una década sin llegar nunca a tocarla. Ernesto la consideró durante 4 días. Escribió a mano la carta de rechazo. La metió en un sobre. La envió. Nunca se lo dijo a su padre, ni a Rodrigo, ni a nadie. La copia de esa carta todavía estaba entre sus papeles, doblada en 3, con una arruga diagonal que atravesaba su propio nombre. Rodrigo llegaba en Navidad, en Semana Santa y algún fin de semana de agosto. Traía botellas de vino que nadie abría hasta que él llegaba, ropa de marca para el padre, conversaciones largas sobre proyectos y ciudades. El padre lo escuchaba con una atención que Ernesto reconocía bien, porque era la misma que él nunca había recibido. «Mi orgullo», decía el padre cuando Rodrigo entraba por la puerta, y Ernesto acomodaba los abrigos en el perchero del pasillo sin voltear. Después de cada visita, cuando todos se iban a dormir, Ernesto lavaba los platos, secaba los vasos con el trapo de cocina a rayas verdes y dejaba la mesa lista para el desayuno siguiente. Esa noche, como todas las noches desde hacía años, guardó la libreta de cuadros en el cajón de la mesita de noche. La acomodó junto al bolígrafo negro, cerró el cajón con cuidado y apagó la luz. 2 semanas después del funeral, el teléfono de Ernesto sonó a media mañana con un número que reconoció como el banco donde estaba domiciliada la hipoteca de la casa. La voz del otro lado era administrativa, sin inflexión, como si estuviera leyendo desde una pantalla. Le informaron que la cuenta asociada al crédito hipotecario había sido cerrada 4 meses atrás y que el titular activo del contrato era ahora otra persona. El nombre que pronunciaron fue Rodrigo. Ernesto escuchó el nombre de su hermano, y lo primero que pensó fue en un error, algún trámite mal procesado por la muerte del padre, papeles cruzados en una oficina. Marcó el número de Rodrigo desde la misma silla donde había tomado el café esa mañana, con la taza todavía tibia entre los dedos. El teléfono timbró 5 veces y entró al buzón de voz. Le escribió un mensaje corto, sin acusación, solo preguntando si sabía algo del banco. 6 horas después, Rodrigo respondió con 3 palabras que Ernesto leyó 2 veces antes de guardar el teléfono. Ya hablamos pronto. Esa noche, mientras ordenaba la cocina, encontró el montón de correspondencia que se había acumulado durante los días del velorio, sobres, apilados sobre el banco de madera junto a la puerta. Entre facturas y publicidad había 2 cartas del notario, ambas dirigidas exclusivamente a Rodrigo, con la dirección de la casa donde Ernesto seguía viviendo y durmiendo. Cada noche las sacó del montón con cuidado, como si el papel pudiera romperse, y las puso sobre la mesa de la cocina sin abrirlas. La luz amarilla del foco de techo caía directa sobre los sobres, y el refrigerador zumbaba con ese ruido sordo y constante que Ernesto había dejado de escuchar hace años. Se quedó mirando las cartas desde el otro lado de la mesa,
con los brazos cruzados, buscando una explicación que todavía cupiera dentro de lo ordinario. Apagó la luz y fue a acostarse porque no encontró ninguna, pero tampoco quiso buscarla esa noche. El reloj del microondas marcaba 3:17 cuando Ernesto dejó de mirar el techo y se sentó en la silla de la cocina. No iba a llamar a Rodrigo. Esa decisión la tomó sin dramatismo, como quien cierra una llave que lleva horas goteando. Primero necesitaba entender qué había firmado su padre, cuándo lo había firmado y bajo qué condiciones alguien había considerado que eso era legal. Abrió el cajón junto al refrigerador y sacó la libreta de cuadros azules donde llevaba las cuentas del padre: luz, agua, medicamentos, copagos del hospital. Todavía olía a las manos de su padre, a ese jabón de glicerina que usaba desde siempre y que Ernesto compraba por cajas en la farmacia del barrio. Escribió con el lapicero azul que guardaba en el lomo de la libreta con su letra apretada de contador, la misma de siempre. Primer paso: solicitar en el registro público una copia certificada de todas las transferencias de propiedad asociadas al nombre de su padre en los últimos 5 años. Segundo paso: localizar al notario cuyo nombre aparecía en los documentos de la caja verde. Un hombre cuya firma había visto 3 veces esa noche sin reconocerla. Tercer paso: hablar con don Aurelio, el contador que llevaba los asuntos del padre desde hacía 20 años y que conocía cada número de esa familia mejor que nadie. El plan ocupó media página. Ernesto lo subrayó 2 veces con la regla que su padre usaba para revisar columnas de cifras y que seguía sobre la mesa. Pensó en su madre, que dormía en casa de una tía desde el día del funeral, todavía con la ropa negra colgada en el baño ajeno. No le diría nada hasta tener algo concreto en la mano: un documento, una fecha, un nombre con prueba. Protegerla era parte del plan, no una concesión. Guardó la libreta en el cajón, apagó la luz de la cocina y volvió a la cama. Esta vez el sueño llegó rápido, porque ya tenía algo que hacer. El registro público olía a papel viejo y a tóner recalentado. Ernesto llegó a las 8 de la mañana con una lista escrita en la libreta negra que llevaba doblada en el bolsillo del saco. Pidió 3 documentos en ventanilla y los recibió en menos de 20 minutos. La escritura original de la casa. La transferencia a nombre de Rodrigo fechada 3 años atrás. Y el poder notarial que supuestamente él mismo había firmado para autorizar todo. Los extendió sobre el mostrador de consulta con el mismo orden en que los recibió, sin apresurarse. Buscó su firma en el poder notarial y la comparó con la que él mismo había puesto esa mañana en el formulario de solicitud. El ángulo de la letra E inicial era distinto. La suya cerraba hacia adentro. La del documento se abría hacia la derecha en un trazo que no reconocía como propio. Fotografió ambas firmas con el teléfono, una encima de la otra, acercando el lente hasta que los detalles quedaron nítidos en la pantalla. Anotó en la libreta la fecha del poder, el número de folio y el nombre del notario, licenciado Fuentes. Guardó los documentos en una carpeta de plástico transparente que había comprado esa misma mañana en la papelería de la esquina, junto con separadores de colores que etiquetó con fechas antes de salir de su apartamento. En la notaría, una secretaria de voz plana le explicó que el licenciado Fuentes había cerrado su despacho hacía 18 meses sin dejar dirección de reenvío. No dijo más. Ernesto le agradeció con una inclinación breve de cabeza y salió a la calle sin cambiar el paso.
Anotó el dato debajo del nombre. Cerró despacho. Sin rastro. 18 meses. Subrayó la línea una sola vez. La reunión con don Aurelio duró 40 minutos en una oficina que olía a cigarro apagado y a café instantáneo. El contador era un hombre de manos gruesas que revolvía papeles cuando no sabía qué hacer con ellas. Cuando Ernesto mencionó el poder notarial, don Aurelio dejó de revolver y dijo que él solo hacía la contabilidad, que los asuntos legales no eran de su competencia. Lo dijo mirando el borde de la mesa. Ernesto esperó un momento antes de responder, como si estuviera considerando la respuesta, aunque en realidad solo estaba observando que el hombre no levantaba la vista. Anotó eso también. No sostiene la mirada al mencionar el poder. Esa noche extendió todos los documentos sobre la mesa del comedor bajo la luz directa de la lámpara. Los ordenó de izquierda a derecha en secuencia cronológica. Escritura original, poder notarial, transferencia. Los fotografió juntos desde arriba, con el teléfono sostenido con las dos manos, para que la imagen no temblara. Luego los guardó en la carpeta, cada uno detrás de su separador, y cerró el broche de plástico con un clic limpio. El café, en el pocillo, llevaba 2 horas enfriándose, y él lo tomó así, frío, de pie frente a la mesa ya despejada. Revisó las fotos en el teléfono una por una, ampliando los detalles con 2 dedos. Tenía suficiente para entender el mecanismo. Alguien había falsificado su firma, un notario lo había certificado, y Rodrigo había recibido la propiedad sin que él firmara nada. Lo que aún no tenía era el orden de las voluntades. Si Rodrigo había actuado solo, o si su padre había puesto la mano también. El número del colegio de notarios lo consiguió en 20 minutos, desde una cabina pública en la esquina de Insurgentes y Sonora. Marcó sin apuntar nada antes. Sabía exactamente qué iba a preguntar. El licenciado Fuentes. Tardó 3 timbres en contestar, y cuando Ernesto dijo su nombre, hubo un silencio que duró más de lo que debería durar un silencio inocente. Fuentes confirmó que el poder notarial había sido presentado por Rodrigo, que él lo había validado sin verificar la firma en persona, y que eso había sido un error. Ernesto anotó la palabra error en su libreta, con una sola línea debajo, sin subrayarla 2 veces, sin presionar más el bolígrafo. Luego Fuentes agregó algo más, y fue ese algo lo que cambió el peso de todo lo que Ernesto creía estar cargando. El padre había ido a la notaría en persona, un mes después de la transferencia, sin compañía, sin que nadie lo llevara de la mano. Había firmado una declaración de voluntad en la que ratificaba la transferencia y añadía que Ernesto había sido compensado de otras maneras por su apoyo familiar durante todos esos años. No existía ningún registro de compensación en ningún lado, porque ninguna compensación había ocurrido jamás. Ernesto escribió eso también, con la misma letra que usaba para hacer listas del supermercado, clara, vertical, sin adornos. Colgó sin despedirse, salió de la cabina y caminó 4 cuadras hasta el registro público, con las manos dentro de los bolsillos del saco. El documento existía. Lo encontró en el folio que le indicó el empleado de ventanilla, un hombre joven que no levantó los ojos del monitor mientras imprimía la copia certificada. La firma del padre estaba al pie de la última página, temblorosa, inclinada hacia la izquierda, pero reconocible. Ernesto la había visto miles de veces, al pie de listas de medicamentos, de recetas, de autorizaciones escolares que él mismo había llevado a firmar cuando su hermano era niño. Era la misma mano. Dobló la copia en 3 partes exactas y la guardó dentro del sobre manila que llevaba desde la mañana. Salió del edificio y cruzó hasta una plaza
con bancas de concreto a 2 cuadras del registro, donde había un árbol sin nombre que daba una sombra estrecha. Se sentó. No lloró. Miró sus zapatos, negros, con la suela desgastada en la parte interna del talón derecho, exactamente donde siempre se gasta el zapato de alguien que camina inclinado hacia un lado sin saberlo. Pensó que llevaba años, gastándose de formas que nadie había notado, formas que él mismo había decidido no nombrar, para no parecer un hombre que lleva la cuenta. Pero alguien había llevado la cuenta. Su padre había ido a una notaría. Había sentado esa firma temblorosa sobre un papel y había elegido cada una de las palabras que lo borraban. No fue un descuido. No fue Rodrigo actuando solo en la oscuridad mientras el viejo dormía. Fue una decisión tomada a la luz del día, en una silla frente a un escritorio, por el hombre al que Ernesto había cuidado durante 16 años sin pedirle nada a cambio. Se levantó de la banca cuando la sombra del árbol se corrió y el sol le dio directo en los ojos. Ya tenía todo lo que necesitaba, y eso era lo peor, que ya no quedaba nada más por descubrir. Esa tarde, Ernesto extendió todo sobre la mesa del comedor. La escritura falsificada, el poder notarial con la firma adulterada, la declaración voluntaria del padre, las notas manuscritas de sus conversaciones con don Aurelio y con Fuentes, y las fotografías de cada documento ordenadas por fecha. La carpeta transparente los contenía a todos. Los acomodó de izquierda a derecha, como si fueran las páginas de un argumento que alguien más había escrito. Y él apenas acababa de leer completo. Ningún papel sobresalía. Ninguno faltaba. Abrió la libreta negra en una hoja nueva y escribió a mano un resumen de una sola página. Fechas, nombres, montos, la secuencia exacta de los hechos sin un adjetivo de más. La pluma arañaba el papel con una presión pareja, sin vacilaciones ni tachaduras. Al final del resumen dejó una línea en blanco y escribió una sola pregunta. ¿Lo hiciste solo o él te lo pidió? La guardó dentro de la carpeta, encima de todo lo demás, para que fuera lo primero que viera si alguna vez la abría delante de alguien. Esa pregunta no cambiaba lo que ya sabía, cambiaba lo que haría después de escuchar la respuesta. Entonces el teléfono vibró sobre la mesa. Era Rodrigo. El mensaje decía que necesitaba que fuera firmando unos papeles de la sucesión y que coordinara con el abogado. Ernesto lo leyó una vez, lo leyó 2 veces, lo leyó una tercera vez con la misma calma con que se lee el pronóstico del tiempo. Tomó una captura de pantalla, la guardó en la carpeta de imágenes, etiquetada con la fecha del día, y puso el teléfono boca arriba sobre la mesa. Marcó el número de Rodrigo. Cuando su hermano contestó, la voz de Ernesto salió de su garganta sin esfuerzo, sin temperatura, como si llevara semanas practicando ese tono sin saber que lo estaba haciendo. Le dijo que tenía tiempo libre el sábado. Rodrigo propuso la casa. Ernesto dijo que prefería un lugar neutral, un café, el que estaba frente al parque donde jugaban cuando eran niños. Rodrigo aceptó sin preguntar por qué, y ese silencio breve antes de aceptar fue la única cosa que Ernesto guardó en la memoria en lugar de en la carpeta. Colgó. Puso el teléfono boca abajo sobre la mesa. El departamento estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y el tráfico lejano de la avenida. El sábado estaba a 4 días. Ernesto cerró la carpeta, la puso debajo de la cama, en la caja de metal con candado, y fue a la cocina a hervir agua para el café, porque todavía había cosas que hacer esa noche y necesitaba tener las manos ocupadas mientras decidía si lo que quería eran respuestas
o justicia, o si esas dos cosas podían existir al mismo tiempo, sin destruirse la una a la otra. Llegó 10 minutos antes y pidió un vaso de agua que no tocó. El café olía a canela y a leche quemada en la plancha, ese olor espeso que se pega a la ropa. Eligió la mesa del rincón, porque desde ahí podía ver la puerta, sin que nadie lo viera llegar primero. Puso la carpeta sobre la mesa, las manos encima, y esperó sin abrir el teléfono. Rodrigo entró con el saco gris que usaba para las reuniones que él mismo consideraba importantes. Saludó al mesero por su nombre. Ocupó el espacio como siempre lo había hecho, como si el aire fuera suyo. Cuando lo vio sentado, algo en su cara cambió apenas un segundo antes de que recuperara la expresión de siempre. Ernesto no se levantó. Señaló la silla con un gesto breve y abrió la carpeta antes de que Rodrigo acomodara la silla. Deslizó la primera hoja. La comparación de firmas, 2 columnas, las diferencias marcadas con tinta roja, por el perito. Le explicó en 2 oraciones qué era ese documento y de dónde venía, sin adornos, sin volumen. Luego colocó la escritura encima, con el nombre del notario y la fecha subrayados. Luego el resumen del testimonio de Fuentes, transcrito a mano en la libreta negra y pasado en limpio. Luego el mensaje de texto de Rodrigo sobre los papeles de la sucesión, impreso, con la fecha y la hora visibles en la esquina superior. Cada hoja en orden, cada una encima de la anterior, como si construyera algo que ya estaba construido. Rodrigo dijo que había contexto que Ernesto no conocía, que las cosas no eran tan simples como parecían en un papel. Ernesto lo dejó terminar y no respondió, solo señaló la hoja que ya estaba sobre la mesa. Luego Rodrigo dijo que el padre había tomado sus propias decisiones, que nadie lo había obligado a nada, que era un hombre adulto. Ernesto tampoco respondió eso. Giró levemente la última hoja para que Rodrigo pudiera leerla con más claridad y esperó. El tercer intento fue el silencio. Rodrigo juntó las manos sobre la mesa y miró hacia la ventana, hacia los autos que pasaban por Insurgentes, hacia cualquier cosa que no fuera la carpeta. Ernesto dejó que ese silencio durara, no lo interrumpió, no lo alivió, no ofreció ninguna salida. Tenía escrita en la libreta, desde la noche anterior, una sola pregunta, y la leyó en voz baja sin levantarse. Si lo había hecho sabiendo que el padre no entendía lo que firmaba, o si había esperado a que ya no pudiera entenderlo. La llamada duró 4 minutos. Ernesto supo que había terminado cuando su hermano dejó de hablar y solo quedó el sonido de la respiración al otro lado. No hubo gritos. No hubo negaciones largas ni argumentos. Construidos con cuidado. Solo un silencio que se fue volviendo más pesado hasta que la línea se cortó. Ernesto guardó el teléfono en el bolsillo de la chamarra y se quedó parado en la acera frente a la notaría, mirando el tráfico sin ver ningún auto en particular. El sol de mediodía calentaba el concreto y el asfalto despedía ese olor a ciudad caliente que él siempre había asociado con los días en que algo cambiaba para siempre. Entró a una fonda pequeña en la calle lateral, pidió un café, negro, y se sentó en la mesa del fondo, la más alejada del ventanal. La libreta negra estaba sobre la mesa. No la abrió. Ya no necesitaba anotar nada más porque todo lo que había buscado durante semanas cabía ahora en una sola verdad. La mesera dejó el café sin preguntar si quería algo más y él agradeció ese silencio, ese gesto de no requerir respuesta de su parte. Tomó el café, despacio,
sintiendo el calor en los dedos a través de la taza de barro, y pensó en cuántos años había confundido la lealtad con la pertenencia. La propiedad de Querétaro estaba registrada a nombre de su hermano desde hacía 11 años. 11 años en que él había mandado dinero puntual cada mes, sin falta, sin pregunta. No era la traición lo que más pesaba en ese momento. Era la cantidad de tiempo que había pasado sintiéndose parte de algo que nunca lo había incluido de verdad. Terminó el café. Dejó el dinero exacto sobre la mesa sin esperar cambio y recogió la libreta con el mismo cuidado con que se recoge lo único que todavía le pertenece a uno. Afuera, la ciudad seguía igual. Los puestos de jugos, los vendedores de periódico, los camiones doblando la esquina con ese chirrido metálico de todos los días ordinarios. Ernesto caminó hacia el metro con pasos lentos pero seguros, sabiendo que el siguiente movimiento ya no dependía de lo que su familia decidiera hacer. Esa noche Ernesto no durmió, pero tampoco se quedó quieto en la oscuridad esperando que el dolor decidiera por él. Encendió la lámpara del escritorio, sacó una libreta de tapas negras que había comprado años atrás y nunca había usado, y empezó a escribir nombres, fechas, montos. La lista no era un desahogo, era un mapa. Cada número que anotaba tenía un destino concreto. Un abogado, una notaría, una llamada pendiente que ya no podía seguir aplazando. A las 7 de la mañana se duchó con agua fría, se afeitó despacio frente al espejo y eligió la camisa azul que usaba cuando necesitaba que lo tomaran en serio. Llamó al estudio del licenciado Fuentes antes de las 9. Explicó lo esencial sin adornos y consiguió una cita para el día siguiente. Después fue al banco, pidió hablar con el gerente de sucursal y solicitó por escrito el historial completo de movimientos en las cuentas, donde alguna vez había puesto su nombre. El cajero le entregó un sobre manila grueso y Ernesto lo sostuvo con las dos manos como si midiera el peso exacto de cuánto tiempo le habían robado. En la tarde pasó por la notaría del centro, la misma donde años atrás había firmado documentos creyendo que construía algo para todos, y pidió copias certificadas de cada instrumento que llevaba su firma. La secretaria lo miró con una discreción que él agradeció en silencio. De regreso a casa compró una caja de cartón con tapa, metió adentro todos los documentos organizados por fecha y escribió en la tapa con marcador negro una sola palabra que funcionaba como instrucción y como promesa. 3 semanas después de aquella reunión, Ernesto despertó sin poner la alarma por primera vez en años. La habitación tenía esa luz gris de martes que antes le generaba prisa. Ahora solo era luz. Preparó café, solo, sin azúcar, y lo bebió de pie frente a la ventana mientras el vecindario todavía dormía. El silencio de la mañana ya no le pesaba como antes. Había algo distinto en él, algo que aún no sabía nombrar, pero que reconocía en la postura de sus propios hombros. Esa mañana llamó al banco y solicitó que su nombre fuera retirado de la cuenta conjunta que había compartido con su madre durante 14 años. La empleada le pidió que repitiera el número de cuenta y él lo dijo sin dudar. De memoria, como quien recita algo que ya no le pertenece. Colgó el teléfono y lo dejó boca abajo sobre la mesa, al lado de la taza todavía caliente. No hubo alivio inmediato ni derrumbe. Hubo algo más quieto, parecido a cuando se cierra una llave que llevaba tiempo goteando. Por la tarde fue al estudio del abogado a firmar la demanda civil por falsificación de documentos, y al estampar su firma, pensó en cuántas veces había firmado cosas sin leerlas dentro de esa familia.
El abogado le explicó que el proceso sería largo, que habría audiencias y esperas, y Ernesto asintió con una calma que no era resignación, sino decisión sostenida. Salió a la calle y caminó 3 cuadras hasta una ferretería pequeña que olía a aceite de máquina y madera húmeda. Compró pintura blanca y una brocha ancha. Esa noche pintó la pared del pasillo que durante años había tenido colgada una foto familiar enmarcada en madera oscura. La había descolgado hacía semanas, pero la mancha rectangular seguía ahí, más clara que el resto. Pasó la brocha despacio, con trazos parejos, cubriendo el contorno exacto de lo que había sido, y cuando terminó, la pared quedó lisa y uniforme, sin rastro de lo anterior. Esa noche, Ernesto dobló los documentos con cuidado y los guardó dentro de un sobre manila, que cerró con cinta adhesiva. No los escondió. Los dejó sobre la repisa de la entrada, a la vista, como quien deja las llaves antes de salir. Fue al baño. Abrió la llave del agua caliente y esperó a que el vapor empañara el espejo antes de meterse a la ducha. Bajo el chorro, dejó que el agua le golpeara la nuca durante un rato largo, sin moverse, sin pensar en nada concreto. Cuando salió, el espejo seguía empañado y él pasó la mano abierta sobre el vidrio, despejando apenas un círculo pequeño. Se miró en ese círculo, solo la mitad de la cara, y no buscó nada en particular. En lo que vio, fue a la cocina, calentó agua, puso una bolsa de té de manzanilla en el pocillo de cerámica azul que él mismo había comprado. Era el único pocillo que quedaba de un juego de 6. Los otros 5 habían desaparecido con los años, sin que nadie los reclamara. Se sentó en la silla junto a la ventana, no en la cabecera de la mesa donde siempre se había sentado por costumbre y por deferencia. El té olía a pasto seco y a algo ligeramente dulce y el calor del pocillo le calentó las palmas de las manos. Afuera, un perro ladraba 2 veces y luego se callaba, y ese silencio después del ladrido le pareció el sonido más honesto de la noche. No pensó en su madre, ni en el dinero, ni en los años. Pensó en que mañana tendría que comprar pan y eso era suficiente. Cuando el té se enfrió lo suficiente para beberlo de un sorbo, lo bebió. Dejó el pocillo en el fregadero y fue a dormir sin apagar la luz de la entrada. Ernesto tomó el sobre manila de la mesa sin apresurarse, como quien recoge algo que ya le pertenece. Del todo. Lo llevó hasta el cajón donde guardaba su pasaporte, su acta de nacimiento, los papeles que decían quién era antes de que alguien más decidiera lo que valía. Lo colocó adentro con la misma calma con que se guarda una deuda saldada, sin rabia, sin ceremonia. Luego abrió la ventana y el aire de la mañana entró con ese olor a pasto húmedo que siempre había estado ahí, esperando que él lo notara. Sobre el escritorio quedó la caja de cartón café, la misma que había encontrado semanas atrás debajo del archivero, con sus esquinas aplastadas y el nombre de su madre escrito a mano. La cerró despacio, pasó los dedos por la tapa una vez y la dejó en el piso junto a la puerta, lista para salir de la casa. No la iba a guardar. No la necesitaba como evidencia, ni como herida que visitar en las madrugadas difíciles. Lo que había dentro ya no tenía poder sobre él porque ya no era un secreto. Era solo la historia de lo que otros eligieron hacer. No, la historia de lo que él era. Ernesto se sirvió café, escuchó el sonido del líquido cayendo en la taza, sintió el calor de la cerámica entre las palmas, se sentó en la silla junto a la ventana,
la que siempre había sido suya, aunque nadie se la hubiera dado, y bebió despacio. Afuera, el cielo tenía ese azul claro de mañana que no promete nada extraordinario. Solo el día, solo las horas que venían y que por primera vez eran completamente suyas. Pensó en los años que había creído que pertenecer a una familia era suficiente razón para borrarse, y entendió que ese error también había sido suyo, y que reconocerlo no era derrota. Ernesto terminó el café, enjuagó la taza, la dejó boca abajo, sobre el escurridor, y salió a vivir una vida que esta vez sí había elegido. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.